Antes de empezar, tengo una pregunta que puedes responder ahora, o al final del video. ¿Eres especial? Hay una idea que se repite constantemente en nuestra época. Una idea que se enseña, se celebra y se refuerza desde todos lados. La idea de que debes ser único, especial, diferente, irrepetible. Desde pequeños, nos dicen algo muy específico. No seas como los demás, sé tú mismo. Encuentra tu esencia. Destaca. Pero hay una contradicción silenciosa que pocas veces se cuestiona. Si todos intentan ser únicos, ¿qué significa realmente serlo? 1. La necesidad de destacar. El deseo de ser especial no es nuevo. Siempre ha existido. Pero antes estaba limitado por el contexto. Hoy no. Hoy vivimos en una cultura donde destacar no es una opción. Es una exigencia. No basta con existir. Hay que diferenciarse. No basta con ser. Hay que parecer algo más. Y en esa presión constante, la identidad deja de ser un proceso natural y se convierte en un proyecto. 2. La identidad como construcción. En teoría, la identidad debería descubrirse. Pero en la práctica, muchas veces se construye. Se elige. Se adapta. Se diseña. A partir de lo que gusta, lo que está en tendencia, lo que genera atención, lo que diferencia del resto. No es introspección. Es selección. Y así, la identidad deja de ser algo que emerge y se convierte en algo que se ensambla. 3. La diferencia que se repite. Aquí ocurre algo curioso. Las personas creen ser distintas porque no siguen lo tradicional. Pero al hacerlo, terminan siguiendo otro patrón. El patrón de la diferencia. Estilos alternativos que miles adoptan. Opiniones rebeldes que millones repiten. Formas de pensar que parecen únicas, pero están estructuradas de la misma manera. La diferencia se vuelve uniforme. 4. La rebeldía como molde. Durante mucho tiempo, ser rebelde significaba romper estructuras. Hoy, muchas veces, significa entrar en otra. Una estructura donde todos cuestionan lo mismo, todos rechazan lo mismo, todos se expresan de forma similar. La rebeldía deja de ser ruptura. Se convierte en identidad compartida. Y lo que parecía libertad, es solo otro tipo de pertenencia. 5. La ilusión de originalidad. Muchas personas sienten que sus ideas son únicas. Que su forma de ver el mundo es especial. Pero si observamos con honestidad, notamos algo distinto. Las ideas se repiten. Las emociones se repiten. Los conflictos se repiten. No porque las personas sean superficiales, sino porque somos humanos. Y compartimos estructuras similares. 6. La incomodidad de lo común. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de lo que sentimos no es único. El miedo al rechazo. La necesidad de pertenecer. La inseguridad. La búsqueda de sentido. Todo eso es profundamente común. Pero aceptar eso es difícil. Porque ser común se percibe como ser irrelevante. 7. El rechazo a ser uno más. Ser uno más se siente como desaparecer. Como no importar. Como no destacar. Por eso muchas personas no buscan ser auténticas. Buscan no ser invisibles. Y en ese intento, construyen identidades que aparentan singularidad, pero siguen patrones reconocibles. 8. El inicio de la desconexión. Cuando intentas ser único constantemente, dejas de preguntarte quién eres. Empiezas a preguntarte cómo debes verte. Y esa es la primera ruptura. La identidad deja de ser interna y se vuelve externa. Tal vez el problema no sea que queramos ser únicos. Tal vez el problema es que estamos intentando serlo de la misma manera que todos los demás. Antes de continuar, quiero escuchar tu opinión en los comentarios. Si en el pasado la identidad se construía lentamente, en silencio, a través de la experiencia, hoy ocurre algo distinto. La identidad se muestra, se publica, se proyecta, se ajusta en tiempo real. Y en ese proceso, algo cambia profundamente. Ya no importa solo quién eres. Importa cómo te perciben. 1. De ser a parecer. Hay una diferencia clave que muchas personas no notan.
No es lo mismo ser algo que parecerlo. Ser auténtico implica contradicción, cambio, inconsistencia. Pero parecer auténtico implica coherencia visible. Una narrativa clara. Una imagen estable. Un personaje reconocible. Y en un entorno donde todo se observa, muchas personas eligen lo segundo. 2. La identidad como presentación. Hoy, la identidad funciona como una presentación constante. No solo vives. Te muestras viviendo. No solo piensas. Expresas lo que piensas. No solo sientes. Comunicas cómo te sientes. Y poco a poco, la vida interna empieza a depender de la respuesta externa. 3. La validación como necesidad estructural. Aquí aparece uno de los puntos más importantes. La validación ya no es un extra. Se vuelve necesaria. No basta con sentir algo. Hay que confirmarlo. No basta con creer algo. Hay que compartirlo. No basta con ser distinto. Hay que demostrarlo. Y esa necesidad de confirmación transforma la identidad. 4. Cuando ser único se vuelve competencia. En este contexto, ser diferente deja de ser una cualidad. Se vuelve una competencia. ¿Quién es más auténtico? ¿Quién es más consciente? ¿Quién es más distinto del resto? Y en esa competencia, lo único deja de ser natural. Se vuelve estratégico. 5. La exageración de la diferencia. Para destacar, la diferencia se intensifica. Las opiniones se vuelven más extremas. Las posturas más rígidas. Las expresiones más marcadas. No porque así se sientan realmente, sino porque así se notan más. Y cuando la identidad necesita ser visible, empieza a deformarse. 6. El yo como personaje. En este punto, la persona ya no solo vive su identidad. La interpreta. Se vuelve un personaje coherente. Con ideas claras. Con postura definida. Con estética reconocible. Pero hay un problema. Los personajes no cambian fácilmente. Y las personas sí deberían hacerlo. 7. La presión de mantener la imagen. Una vez que proyectas una identidad, tienes que sostenerla. No puedes contradecirte demasiado. No puedes evolucionar sin explicación. No puedes mostrar incoherencias. Porque lo que otros reconocen de ti se convierte en una expectativa. Y así, la identidad deja de ser flexible. Se vuelve rígida. 8. La desconexión interna. Aquí ocurre una ruptura silenciosa. Empiezas a preguntarte, ¿esto lo siento o lo estoy mostrando? ¿Esto es mío o lo adopté? Y cuanto más tiempo sostienes una imagen, más difícil se vuelve distinguir. 9. El eco de lo mismo. Aunque cada persona intente ser única, los patrones se repiten. Las mismas frases. Las mismas formas de pensar. Las mismas estructuras de expresión. No porque las personas quieran copiar, sino porque están dentro del mismo sistema. Y el sistema produce variaciones de lo mismo. 10. La paradoja central. Aquí aparece la paradoja más importante. Mientras más intentas demostrar que eres único, más dependes de los demás para confirmarlo. Y en esa dependencia, pierdes lo único que intentabas afirmar, tu propia autenticidad. Tal vez no estamos siendo quienes somos. Tal vez estamos interpretando la versión de nosotros que creemos que será reconocida. Hasta ahora hemos visto cómo la identidad se construye, cómo se proyecta y cómo se valida. Pero todo eso nace de algo más profundo. No de la cultura. No de las redes. No de las tendencias. Sino de una necesidad humana fundamental. La necesidad de importar. 1. El miedo a ser irrelevante. En el fondo, muchas personas no buscan ser únicas. Buscan no ser invisibles. Ser uno más no duele por sí mismo. Duele por lo que representa. Representa no destacar, no ser recordado, no ser especial para nadie. Y en una cultura que premia la visibilidad, eso se percibe como fracaso. 2. El ego como estructura de defensa. Aquí entra el ego. No como arrogancia, sino como protección.
El ego construye una narrativa. Soy distinto, no soy como los demás, mi forma de ver el mundo es especial, no siempre porque sea cierto, sino porque es necesario creerlo para sostener una sensación de valor. 3. La necesidad de diferenciarse. El ego no busca verdad, busca identidad. Y una de las formas más rápidas de construir identidad es diferenciarse. No pienso como ellos, no vivo como ellos, no soy parte de eso. Pero esa diferenciación no siempre es profunda. Muchas veces es superficial. Y aún así, es suficiente para sostener la ilusión. 4. El rechazo a lo común. Aquí aparece uno de los puntos más importantes. Muchas personas no rechazan lo común porque sea malo. Lo rechazan porque lo asocian con mediocridad. Ser común se percibe como no tener valor, no tener identidad, no tener nada especial, y eso genera resistencia. Pero lo común no es vacío, es base. 5. Lo humano es repetitivo. La mayoría de las experiencias humanas se repiten. El amor, el miedo, la inseguridad, la búsqueda de sentido. No somos únicos en lo que sentimos. Somos únicos en cómo lo vivimos. Pero incluso esa diferencia tiene límites. 6. La incomodidad de verse reflejado. Cuando alguien escucha que no es tan único como cree, aparece incomodidad. Porque implica algo difícil de aceptar. Que otros sienten lo mismo. Que otros piensan parecido. Que otros han pasado por lo mismo. Y eso rompe la narrativa de singularidad. 7. La identidad como refugio. Por eso muchas personas se aferran a su identidad. No como expresión, sino como refugio. Esto soy así, pienso así, me defino. No porque no puedan cambiar, sino porque cambiar significaría perder estabilidad. 8. La paradoja del individuo moderno. Aquí aparece una paradoja interesante. Nunca se ha hablado tanto de individualidad. Y nunca ha sido tan difícil ser realmente individual. Porque todo está influenciado por tendencias, por discursos, por sistemas, por validación externa. Y en medio de todo eso, la identidad se vuelve una mezcla de lo propio y lo aprendido. 9. La ilusión sostenida. Aunque la evidencia muestre que muchas personas se parecen más de lo que creen, la ilusión se mantiene. Porque cumple una función. Sostiene el sentido del yo. Y sin esa sensación de singularidad, muchas personas no sabrían cómo definirse. 10. La pregunta incómoda. Aquí surge una pregunta difícil. Si dejaras de intentar ser especial, ¿seguirías sabiendo quién eres? Tal vez el problema no es que no seamos únicos. Tal vez el problema es que no sabemos cómo existir sin necesidad de serlo. Después de todo lo anterior, queda una pregunta inevitable. Si la necesidad de ser único es, en gran parte, una ilusión, ¿qué queda cuando la sueltas? 1. La caída de la narrativa personal. Lo primero que ocurre cuando dejas de intentar ser especial es incómodo. Se cae una narrativa. La idea de que eres distinto. La idea de que tu historia es excepcional. La idea de que tu forma de ver el mundo te separa del resto. Y al caer esa narrativa, aparece algo más simple. Eres humano. 2. Lo común deja de ser amenaza. Cuando aceptas eso, lo común deja de sentirse como fracaso. Deja de ser mediocridad, irrelevancia, pérdida de identidad, y empieza a verse como lo que es, la base compartida de la experiencia humana. 3. La autenticidad sin esfuerzo. Aquí ocurre algo importante. La autenticidad real no necesita demostrarse. No se anuncia. No se repite. No se defiende constantemente. Simplemente se vive. No necesitas convencer a otros de que eres diferente. Porque ya no estás intentando probar nada. 4. El fin de la comparación constante. Cuando dejas de buscar ser especial, la comparación pierde fuerza. Ya no necesitas ser más interesante, más profundo, más distinto. Porque ya no estás compitiendo por identidad. Y en ese espacio, aparece algo que antes no estaba: tranquilidad. 5. La libertad de no destacar. Vivimos en una cultura que asocia valor con visibilidad. Pero hay una forma de libertad que casi no se menciona.
La libertad de no destacar. De no tener que ser extraordinario. De no tener que justificar tu existencia a través de diferencia constante. Esa libertad es silenciosa, pero es real. 6. La identidad que se vuelve flexible. Cuando dejas de aferrarte a una imagen de ti mismo, puedes cambiar. Puedes contradecirte. Puedes evolucionar. Puedes explorar. Sin sentir que estás perdiendo algo. Porque tu identidad ya no es una estructura rígida. Es un proceso. 7. La verdadera diferencia. Aquí aparece algo paradójico. La verdadera diferencia no surge de intentar ser distinto. Surge cuando dejas de intentarlo. Cuando dejas de copiar lo diferente. Cuando dejas de construir una imagen. Cuando dejas de necesitar validación. Y empiezas a actuar desde lo que realmente eres. Sin estrategia. Sin comparación. Sin necesidad de destacar. 8. La aceptación como punto de partida. Aceptar que no eres único no te hace menos valioso. Te hace más honesto. Te permite ver que no estás solo en lo que sientes, no eres extraño en tus conflictos, no necesitas diferenciarte para existir, y desde ahí, puedes construir algo más sólido. No una identidad para mostrar. Una vida para vivir. 9. La pregunta final. Este análisis no busca quitar valor. Busca plantear una pregunta incómoda. ¿Quién eres cuando dejas de intentar ser especial? Cierre final. Tal vez no necesitamos ser únicos. Tal vez necesitamos dejar de esforzarnos tanto por parecerlo. Porque en ese esfuerzo constante, no solo perdemos autenticidad, también perdemos algo más simple, y más difícil de recuperar. La paz de ser sin necesidad de demostrar.